Japón se conmociona cuando los tanques Sherman de América llegaron a las playas. 15 de junio de 1944, Isla de Saipán, Islas Marianas del Norte. El teniente coronel Takeshi Goto presionó sus prismáticos contra la rendija de observación de concreto de su búnker reforzado. Debajo de él, las playas de Saipán se extendían como una cinta blanca contra el Pacífico Esmeralda. Durante 18 meses, sus ingenieros habían transformado este paraíso en una fortaleza. Búnkeres de concreto salpicaban la costa como tumores grises. Las posiciones de artillería coronaban cada cresta. Las trampas para tanques tallaron cicatrices geométricas a través de las zonas de aterrizaje potenciales. «Señor», susurró su ayudante, señalando hacia el horizonte. «La flota americana». Goto ajustó sus binoculares. Lo que vio desafió la imaginación. Más de 800 barcos se extendían de horizonte a horizonte. La flota de invasión más grande jamás reunida en el teatro del Pacífico. Acorazados, cruceros, destructores e innumerables embarcaciones de desembarco pintaron el océano de gris. Pero cuando estudió las aproximadas naves de desembarco de tanques a través de lentes amplificados, algo hizo que su sangre se helara. Formas angulares masivas se alzaban en sus cubiertas. No los tanques ligeros M3 Stuart que habían enfrentado en Guadalcanal, sino monstruos enormes de 30 y 1 toneladas con blindaje grueso y cañones masivos de 75 milímetros. El tanque medio M4 Sherman había llegado al Pacífico Central en números sin precedentes. Lo que ninguno de los defensores japoneses se daba cuenta era que estos colosos de acero destrozarían todo lo que creían sobre la guerra de islas, transformando para siempre el panorama táctico del teatro del Pacífico. La era del dominio blindado americano en la guerra anfibia estaba a punto de comenzar con consecuencias devastadoras para la estrategia defensiva de Japón. El asesinato del almirante Isoroku Yamamoto en abril de 1943 había dejado la estrategia naval de Japón en ruinas, pero la doctrina defensiva del imperio permanecía inalterada. Las fortalezas isleñas se convertirían en campos de matanza. Cada playa extraería un precio tan terrible en sangre americana que Estados Unidos negociaría la paz en lugar de continuar la masacre hacia las islas natales de Japón. Las Islas Marianas representaron la prueba crucial de esta estrategia. Saipán, Tinian y Guam formaron el perímetro defensivo interno de Japón, parte de la zona de defensa nacional absoluta establecida en septiembre de 1943. Si caían, las superfortalezas B-29 americanas podrían alcanzar Tokio mismo. El impacto psicológico sería devastador. Por primera vez, los civiles japoneses enfrentarían la realidad del bombardeo estratégico en su suelo natal. El teniente general Yoshitsugu Saito comandaba 32,000 tropas japonesas en Saipán. Sus preparativos defensivos habían consumido 18 meses de construcción intensiva usando trabajadores forzados, coreanos y cuadrillas de construcción japonesas. Búnkeres de concreto con paredes de 4 pies de grosor salpicaron cada zona de aterrizaje potencial. Las posiciones de artillería comandaron campos de fuego entrelazados. Las trampas para tanques y obstáculos canalizaron las fuerzas atacantes hacia zonas de matanza predeterminadas donde esperaban cañones antitanque ocultos. El alto mando japonés creía que sus preparativos eran inexpugnables. Los tanques ligeros americanos habían demostrado ser ineficaces contra el concreto reforzado durante las campañas anteriores del Pacífico. Los ataques de infantería podían ser canalizados y destruidos por el fuego concentrado de posiciones mutuamente apoyadas.
La experiencia de Tarawa en noviembre de 1943 había mostrado que las bajas americanas podían alcanzar niveles devastadores al atacar posiciones fortificadas. Pero la llegada de tanques medios Sherman en fuerza de compañía representó una capacidad que los japoneses nunca habían encontrado en el teatro del Pacífico. Los reportes de inteligencia de Tarawa describieron solo un puñado de tanques medios, la mayoría perdidos durante el aterrizaje caótico. Saipan sería testigo de más de 150 M4 Sherman empleados en operaciones coordinadas de armas combinadas. Para los americanos, Saipan significaba más que bases de bombardeo estratégico. Representó la prueba de que su poder industrial podía proyectar poder decisivo a través de 6.000 millas de océano. El tanque Sherman, producido en masa en cantidades que empequeñecían la capacidad manufacturera japonesa, se convertiría en el martillo que rompería la estrategia defensiva de Japón a través de todo el Pacífico Central. El contexto estratégico era enorme. Simultáneo con la invasión de Saipan, la flota del Pacífico lucharía la decisiva batalla del mar de Filipinas, destruyendo para siempre la aviación de portaaviones japonesa. El almirante Raymond Spruance comandó el Grupo de Tarea 58, la formación naval más poderosa de la historia, con 15 portaaviones y 956 aviones. La combinación de supremacía naval y fuerzas terrestres blindadas demostraría capacidades militares americanas que Japón simplemente no podía igualar. Llevar un tanque Sherman de 31 toneladas desde una fábrica americana hasta una playa del Pacífico representaba desafíos logísticos que bordeaban lo imposible. Cada M4A2 Sherman requería transporte especializado a bordo de naves de desembarco de tanques, embarcaciones poco elegantes que medían 328 pies de largo, pero capaces de cargar solo 14 tanques por viaje a través de 4.000 millas de océano hostil. La precisión matemática era asombrosa. Un solo Sherman consumía aproximadamente 50 galones de combustible diésel por hora durante operaciones de combate sostenidas. En condiciones tropicales, con sistemas eléctricos operando continuamente, el consumo aumentaba a 60 galones por hora. Las islas del Pacífico carecían de infraestructura. Cada galón de combustible, cada proyectil de artillería, cada pieza de repuesto tenía que ser transportada a través de vastas distancias oceánicas, mientras se mantenían líneas de suministro vulnerables a ataques de submarinos. Solo la logística de municiones desafió la comprensión. El cañón de 75 milímetros M3, el 40 del Sherman, disparó proyectiles que pesaron aproximadamente 15 libras cada uno para rondas explosivas, 18 libras para proyectiles perforadores de blindaje. La carga de combate estándar era de 90 rondas de cañón principal por tanque. Para una compañía de 15 Sherman, eso significaba 24.000 libras de munición de cañón principal. La munición de ametralladora para los cañones coaxiales de 30 calibres y montados en el casco de 50 calibres añadió otras 15.000 libras por compañía. La confiabilidad mecánica se convirtió en matemáticas de vida o muerte. Una oruga rota o transmisión fallida a 6.000 millas de los centros industriales americanos significaba un pisapapeles de 31 toneladas. El clima del Pacífico destruyó los sellos de goma en semanas. El aire salado corroyó los sistemas eléctricos más rápido de lo que las cuadrillas de mantenimiento podían repararlos. La humedad tropical atascó los componentes mecánicos. Las piezas de repuesto tomaron meses en llegar, asumiendo que los barcos de suministro evitaron los ataques de submarinos. La geografía de las islas del Pacífico creó desafíos únicos de ingeniería. El polvo fino, más duro que la arena,
obstruyó los filtros de aire en horas de operación. Los fragmentos afilados como navajas desgarraron las almohadillas de goma de las orugas diseñadas para suelo europeo. Los gradientes de playa a menudo excedieron las capacidades de escalada del Sherman, requiriendo equipo de ingeniería especializado para crear rutas transitables hacia el interior. Los preparativos defensivos japoneses habían anticipado cada capacidad americana excepto una: el poder de fuego concentrado y la protección blindada de tanques medios operando en formaciones del tamaño de compañía. Sus cañones antitanque tipo 1 de 47 milímetros fueron diseñados para detener tanques ligeros soviéticos T-26 o vehículos chinos capturados. Sus búnkeres de concreto podían resistir bombardeo de artillería indirecto, pero nunca habían enfrentado fuego directo de cañones de tanque de 75 milímetros a rangos bajo 200 yardas. Los requisitos de impermeabilización empujaron las capacidades de ingeniería a sus límites. Los Sherman tuvieron que operar en profundidades de agua hasta 54 pulgadas, sin inundar motores o sistemas eléctricos. Cada punto posible de entrada de agua requirió sellado con compuestos especializados. Los sistemas de entrada de aire necesitaron tubos extensibles que pudieran ser desechados después de alcanzar terreno seco. Los procedimientos de escape de emergencia tuvieron que dar cuenta de la evacuación de tripulación de vehículos sumergidos. Los cálculos de la cadena de suministro revelaron la verdadera magnitud del compromiso industrial americano. Cada tanque Sherman requirió aproximadamente 2.000 horas hombre para fabricar. Apoyar una compañía de tanques en combate por 30 días demandó 40 viajes de LST cargando combustible, municiones, piezas de repuesto y vehículos de reemplazo. La cola logística para operaciones blindadas se extendió de vuelta a acerías en Pittsburgh, plantaciones de goma en Liberia y refinerías de petróleo en Texas. El primer teniente Edward James Bale comandó la Compañía C, batallón de tanques del I Cuerpo Anfibio de Marines, la primera unidad de tanques medios de Marines desplegada al Pacífico Central. Nacido en Detroit, Michigan, en 1918, Bale había trabajado como supervisor de producción en la planta River Rouge antes de alistarse después de Pearl Harbor. A los 26 años, poseía comprensión intuitiva de sistemas mecánicos combinada con habilidades naturales de liderazgo que lo hicieron ideal para comandar operaciones blindadas complejas. La experiencia técnica de Bale había sido probada durante 18 meses de entrenamiento en Nueva Zelanda y Australia, mientras otras unidades de tanques lucharon con el mantenimiento en condiciones tropicales. Su compañía logró 97% de disponibilidad operacional a través de atención meticulosa al mantenimiento preventivo y entrenamiento de tripulación. Había supervisado personalmente modificaciones de impermeabilización en cada uno de sus 15 M4A2 Sherman, asegurando que los motores pudieran operar confiablemente durante aterrizajes anfibios. Su compañía consistió en 3 pelotones de 5 tanques cada uno. Cada Sherman llevó una tripulación de 5: comandante de tanque, artillero, cargador, conductor y conductor asistente, que también operó la ametralladora del casco. Estas tripulaciones habían entrenado juntas por más de un año, logrando la coordinación mecánica esencial para la supervivencia en combate blindado. El sargento Robert Morrison comandó el Sherman Leader, designado Colorado. Nacido en 1920 en Highland Park, Michigan, Morrison había trabajado en la línea de montaje de Ford antes de alistarse en el Cuerpo de Marines a principios de 1942. Su conocimiento íntimo de motores de combustión interna y sistemas mecánicos lo convirtió en el experto no oficial de mantenimiento de la compañía. Morrison entendía cada componente en los motores diésel gemelos General Motors 6046 de su tanque,
que generaron 410 caballos de fuerza a través de operación sincronizada. La tripulación de Morrison representó al personal típico de tanques americanos, hombres de clase trabajadora con aptitud mecánica y determinación para probarse a sí mismos en combate. El cabo James Johnson sirvió como artillero, un ex maquinista de Cleveland que podía colocar proyectiles de 75 milímetros con precisión notable. El soldado de primera clase Anthony Romano cargó municiones, hijo de un trabajador siderúrgico de Pittsburgh, cuya fuerza física permitió el manejo rápido de municiones durante combate sostenido. El sargento técnico Harold Nakamura sirvió como especialista en inteligencia del batallón y enlace con intérpretes japonés-americanos del Servicio de Inteligencia Militar. Nacido en el Valle Central de California de padres inmigrantes, Nakamura había estudiado ingeniería en la Universidad de California antes de la guerra. Su análisis de técnicas de fortificación japonesas, basado en documentos capturados e interrogaciones de prisioneros, resultaría vital en el desarrollo de tácticas para coordinación, tanque-infantería contra posiciones preparadas. El teniente coronel Takeshi Goto comandó el tercer batallón, Regimiento de Infantería 118, responsable de defender las playas del sur de Saipán, donde la inteligencia americana indicó que ocurriría el aterrizaje principal. Graduado de la Escuela Imperial de Guerra en 1933, Goto había estudiado ingeniería de fortificación durante una asignación de 2 años, con fuerzas alemanas a mediados de los 30, observando la construcción de la línea Siegfried. Goto entendía la capacidad industrial americana mejor que la mayoría de los oficiales japoneses. Habiendo servido como agregado militar en Washington de 1937 a 1939, sus estimados de inteligencia predijeron correctamente el tamaño y composición de la fuerza de invasión americana, pero había subestimado el impacto psicológico y táctico de operaciones masivas de tanques Sherman contra fortificaciones fijas. Su sector defensivo incluyó 12 búnkeres de concreto reforzado, cada uno con paredes de 4 pies de grosor y techos capaces de resistir impactos directos de cañones navales de 8 pulgadas. Los túneles interconectados permitieron movimiento entre posiciones sin exposición en superficie. Las posiciones de artillería preregistradas cubrieron cada zona de aterrizaje potencial con campos de fuego entrelazados. El capitán Hiroshi Yamada comandó elementos del 9º Regimiento de Tanques en Saipán, 34 tanques operacionales de su complemento original. Su unidad incluyó 23 tanques medios tipo 90 y 7 Chiha y 11 tanques ligeros tipo 90 y 5 Ha-Go, representando los vehículos blindados más modernos de Japón disponibles en el Pacífico. Los tanques Chiha pesaron 15 toneladas y montaron cañones de 47 milímetros, mientras que los tanques Ha-Go pesaron solo 7 toneladas, con armamento de 37 milímetros. Yamada era un realista que entendía las limitaciones críticas de sus tanques. La doctrina blindada japonesa enfatizó velocidad y maniobrabilidad sobre protección, adecuada para luchar contra fuerzas chinas o apoyar ataques de infantería contra oponentes mal equipados. Contra tanques Sherman americanos con blindaje, poder de fuego y confiabilidad mecánica superiores, sus vehículos estarían severamente superados en combate directo. Sus tripulaciones de tanque promediaron 3 años de experiencia, principalmente ganada durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Eran hábiles en operaciones de apoyo de infantería y familiares con las capacidades de sus vehículos, pero ninguno había enfrentado blindaje enemigo comparable al Sherman. Su entrenamiento enfatizó determinación y sacrificio en lugar de retirada táctica cuando enfrentaron fuerzas superiores. El coronel Takuso Iketa
comandó el regimiento de artillería apoyando la defensa de Saipán, incluyendo 12 cañones antitanque tipo 1 de 47 milímetros posicionados para cubrir aproximaciones probables de tanques. Estas armas podían penetrar blindaje lateral o trasero del Sherman a rangos bajo 500 yardas, pero eran ineficaces contra blindaje frontal excepto a rango casi a quemarropa. Los artilleros de Ikeda eran bien entrenados y disciplinados, pero su equipo era inadecuado para la amenaza que enfrentarían. La recopilación de inteligencia americana para la Operación Forager, el nombre en clave para la invasión de las Marianas, había alcanzado sofisticación sin precedentes a mediados de 1944. Las misiones de reconocimiento de submarinos fotografiaron cada gradiente de playa y obstáculo con precisión que asombró a los comandantes terrestres. Los bombarderos B-24 Liberato, de gran altitud, equipados con cámaras especializadas, mapearon posiciones defensivas japonesas desde 30.000 pies, identificando emplazamientos individuales de armas y ubicaciones de búnkeres. El mayor general Holland McTire Howling Mad Smith, comandando el V-Cuerpo anfibio, estudió fotografías aéreas con lupas durante semanas antes de la invasión. Smith entendía que los tanques Sherman revolucionarían la Guerra del Pacífico, pero solo si podían alcanzar las playas intactos y operacionales. El bombardeo previo al aterrizaje tendría que neutralizar la artillería costera capaz de destruir las naves de desembarco de tanques antes de que pudieran descargar su carga. El plan de bombardeo pidió concentración de poder de fuego sin precedentes. 7 acorazados, 11 cruceros y 26 destructores entregarían 15.000 toneladas de proyectiles sobre las playas y posiciones defensivas de Saipán durante 3 días. Los aviones de portaaviones contribuirían con 800 toneladas adicionales de bombas y cohetes. El objetivo no era meramente destruir posiciones japonesas, sino crear cráteres de proyectil que pudieran proporcionar cobertura para infantería y tanques que avanzaran. La impermeabilización de tanques requirió innovaciones de ingeniería nunca antes intentadas a tal escala. Los ingenieros del Cuerpo de Marines desarrollaron compuestos de sellado especializados que podían resistir inmersión en agua salada por hasta 6 horas mientras mantenían la integridad del motor y sistema eléctrico. Los sistemas de entrada de aire fueron modificados con snorkels extensibles, que permitieron operación en profundidades de agua excediendo 5 pies. Cada punto posible de entrada de agua requirió atención. Compartimientos de motor, carcasas de transmisión, paneles eléctricos, áreas de almacenamiento de municiones y compartimientos de tripulación. Las juntas de goma y sellos impermeables reemplazaron componentes estándar. Los sistemas especiales de drenaje permitieron remoción de agua después de alcanzar terreno seco. Los procedimientos de emergencia fueron desarrollados para escape de tripulación de vehículos parcialmente sumergidos. La planificación de combustible consumió meses de cálculos detallados. Cada Sherman requirió 150 galones de combustible diésel para tanques internos, más almacenamiento externo adicional para operaciones extendidas. Las tasas de consumo de combate en condiciones tropicales con aire acondicionado y sistemas eléctricos operando continuamente promediaron 60 galones por hora. Las operaciones de combate sostenidas requirieron reabastecimiento cada 5 a 6 horas. Las operaciones de suministro de combustible requirieron equipo especializado transportado específicamente para operaciones de tanques. Bombas de combustible portátiles, mangueras flexibles, bidones, jerry y equipo de prueba de combustible tuvieron que ser preposicionados en playas inmediatamente después de asegurar zonas de aterrizaje.
Las áreas de almacenamiento de combustible requirieron protección del fuego de artillería y camuflaje de observación aérea. La logística de municiones demandó organización a escala industrial sin precedentes en operaciones del Pacífico. Cada Sherman llevó 90 rondas de cañón principal distribuidas como sigue: 50 proyectiles explosivos para destrucción de búnkeres y apoyo de infantería, 25 rondas perforadoras de blindaje para combate potencial de tanques, 15 proyectiles de humo para ocultamiento y marcado de objetivos. La munición de ametralladora totalizó 9.600 rondas por tanque, 4.800 para el cañón coaxial de 30 calibres y 4.800 para el arma montada en el casco de 50 calibres. Los preparativos de mantenimiento requirieron instalaciones de reparación móviles completas. Cada compañía de tanques incluyó secciones de mantenimiento orgánicas con equipo especializado, herramientas de reparación de orugas, equipo de diagnóstico de moto, aparatos de soldadura e inventarios comprensivos de piezas de repuesto. La experiencia de combate había demostrado que la confiabilidad mecánica era tan importante como el poder de fuego en determinar el éxito táctico. Los japoneses se prepararon para toda contingencia excepto la escala y sofisticación de operaciones blindadas americanas. Sus estimados de inteligencia sugirieron que la fuerza de invasión podría incluir 50 a 60 tanques, principalmente vehículos ligeros para apoyo de infantería. La realidad sería más de 150 tanques medio Sherman, organizados en equipos coordinados de armas combinadas con apoyo dedicado de infantería, artillería e ingenieros. Los preparativos antitanque japoneses reflejaron su experiencia luchando contra blindaje soviético en conflictos fronterizos durante los últimos 30. Sus cañones, tipo 1 de 47 milímetros, habían demostrado ser efectivos contra tanques ligeros T-26 y tanques rápidos de la serie BT. Contra blindaje frontal Sherman, estas armas serían marginalmente efectivas solo a rango extremadamente cercano, con colocación perfecta de disparo. La guerra de minas representó la técnica antitanque más prometedora de Japón. Campos minados extensivos con dispositivos tanto antitanque como antipersonal cubrieron aproximaciones probables de tanques. Sin embargo, la construcción de minas usó acero que era cada vez más escaso en la economía de guerra de Japón. Muchas minas usaron carcasas cerámicas o de concreto que eran menos confiables que equivalentes metálicos. Amanecer, 14 de junio de 1944. El barco de tropas Seilin navegó suavemente en oleadas de preamanecer, a 15 millas de Saipán. En la cubierta de tanques, el sargento Morrison supervisó verificaciones finales de mantenimiento en Colorado y los otros Sherman de la compañía C, niveles de aceite de motor verificados a capacidad máxima, tensión de oruga ajustada a especificaciones del fabricante. Cañón principal alineado usando equipo óptico de precisión. Frecuencias de radio probadas y confirmadas operacionales en todas las redes de comando. Morrison, el teniente Bale, gritó sobre el rugido de motores. Recuerda los procedimientos de impermeabilización. Mantén esos diéseles gemelos funcionando hasta que estés completamente fuera de la línea de agua. Si ese grupo motriz muere en 5 pies de oleaje, todos estaremos nadando de vuelta a California. Los motores diésel gemelos General Motors 6046 del Sherman rugieron con confianza mecánica. Estos grupos motrices sincronizados generaron 410 caballos de fuerza transmitidos a través de dirección diferencial controlada a orugas, capaces de propulsar 31 toneladas a 26 millas por hora en base carreteras, 15 millas por hora
campo traviesa. El tren de transmisión había sido probado en miles de tanques, pero nunca bajo condiciones de combate anfibio del Pacífico. Cargar municiones requirió coreografía de precisión en compartimientos de combate estrechos. Los proyectiles explosivos fueron a estantes listos más cercanos al cañón principal para acceso inmediato. Las rondas perforadoras de blindaje fueron almacenadas en compartimientos de piso debajo de la torreta. La munición de ametralladora llenó cada espacio disponible no ocupado por equipo de tripulación. El equipo personal fue limitado a elementos esenciales absolutos: botiquines médicos, raciones de emergencia y armas individuales. Las inspecciones finales cubrieron cada sistema crítico: periscopios limpiados y ajustados para visibilidad óptima, equipo de radio probado en todas las frecuencias con cristales de respaldo fácilmente disponibles, sistemas de extinción de incendios cargados y operacionales, procedimientos de escape de emergencia ensayados para evacuación submarina si fuera necesario. Las asignaciones de tripulación reflejaron meses de entrenamiento y coordinación. Morrison, como comandante de tanque, ocupó el lado derecho de la torreta con responsabilidad por decisiones tácticas y designación de objetivos. El cabo Johnson, como artillero, controló el cañón de 75 milímetros y ametralladora coaxial desde el lado izquierdo de la torreta. El soldado romano, como cargador, manejó suministro de municiones y asistió con adquisición de objetivos. El conductor soldado de primera clase, Michael O'Brien, de Boston, controló movimiento del vehículo desde el compartimiento del casco, operando transmisión y sistemas de dirección a través de enlaces mecánicos. El conductor asistente soldado Thomas Anderson, de Minnesota, operó la ametralladora del casco y asistió con navegación y observación. El teniente coronel Goto revisó su plan defensivo con precisión metódica, estudiando modelos de mesa de arena que replicaron cada detalle de su sector asignado. La artillería costera engancharía embarcaciones de aterrizaje americanas a rango máximo, enfocándose en los buques más grandes, cargando tanques y equipo pesado. Los obstáculos de playa canalizarían embarcaciones de aterrizaje supervivientes hacia zonas de matanza predeterminadas, donde cañones antitanque y armas de infantería podrían lograr efectividad máxima. Señor, su sargento de comunicaciones reportó: todas las unidades confirman preparación final. Posiciones de artillería reportan cargas completas de municiones. Cuadrillas de cañones antitanque han completado tarjetas de rango para todas las aproximaciones probables de tanques. Puestos de observación están tripulados y reportando condiciones normales. Goto asintió reconocimiento mientras privadamente calculó las probabilidades de éxito. Los reportes de inteligencia sugirieron que la fuerza de tanques americanos excedió largamente estimados anteriores. Más de 100 tanques medios apoyados por artillería y fuego naval ilimitados presentaron desafíos que excedieron las capacidades defensivas japonesas. Sin embargo, el deber demandó esfuerzo máximo independientemente de probabilidad táctica. La doctrina defensiva japonesa enfatizó profundidad y apoyo mutuo. Las posiciones de playa primarias retrasarían y romperían fuerzas de aterrizaje mientras infligían bajas máximas. Las posiciones secundarias tierra adentro proporcionaron zonas de matanza donde el blindaje americano podía ser destruido a través de fuego antitanque concentrado desde posiciones ocultas. Las líneas defensivas finales protegieron instalaciones críticas y proporcionaron posiciones para resistencia de último recurso. El capitán Yamada condujo inspecciones finales de posiciones de su compañía de tanques. Sus 34 tanques fueron dispersados en revestimientos ocultos, cubriendo rutas probables de avance americano. Los tanques tipo 97 Chiha
llevaron cañones de 47 milímetros capaces de penetrar blindaje lateral, Sherman a rangos bajo 400 yardas. Los tanques tipo 95, Argo, más ligeros, proporcionarían apoyo de infantería y hostigamiento de líneas de suministro americanas. Honorables comandantes de tanque, Yamada se dirigió a sus cuadrillas reunidas. Mañana enfrentamos la prueba final de nuestro entrenamiento y dedicación. Los tanques americanos son numerosos y bien equipados, pero nuestro espíritu de lucha superior y familiaridad con terreno local lograrán la victoria. Recuerden que cada uno de ustedes representa el honor del emperador y la fuerza del hombre de combate japonés. La realidad de la situación táctica era más sombría de lo que sugería la retórica de Yamada. Los tanques japoneses fueron diseñados para apoyo de infantería contra oponentes ligeramente equipados. No combate, tanque versus tanque, contra vehículos pesadamente blindados con poder de fuego superior. Sus cuadrillas eran hábiles y motivadas, pero su equipo era fundamentalmente inadecuado para la misión que enfrentarían. Las posiciones de cañón antitanque del coronel Iketa representaron el contador más efectivo de Japón al blindaje americano. Sus 12 cañones tipo 1 de 47 milímetros fueron posicionados en búnkeres ocultos con excelentes campos de fuego cubriendo aproximaciones de tanques. Estas armas requirieron colocación precisa de disparo contra puntos débiles. Sherman, pero cuadrillas bien entrenadas, podían lograr penetración bajo circunstancias favorables. Los preparativos de guerra de minas japoneses habían sido extensivos, pero fueron obstaculizados por escaseces de material. Las minas antitanque de acero fueron reemplazadas con dispositivos improvisados, usando municiones capturadas o carcasas cerámicas que eran menos confiables. Los patrones de campos minados fueron cuidadosamente planeados, pero carecían de la densidad necesaria para detener ataques blindados determinados, apoyados por equipo de ingenieros. Horas pre-amanecer, 15 de junio. El bombardeo previo al aterrizaje comenzó con la furia de guerra industrializada concentrada en un solo objetivo pequeño. Los acorazados Pennsylvania, California, Tennessee y Maryland abrieron fuego con cañones de 16 pulgadas que lanzaron proyectiles perforadores de blindaje pesando 2.700 libras. El sonido trascendió la comprensión humana, un trueno continuo que vibró a través de cascos de barco y huesos humanos a 15 millas del objetivo. Colorado se sentó en la cubierta de pozo inundada del barco de desembarco de tanques 317, motores diésel gemelos en marcha lenta a 800 revoluciones por minuto. El sargento Morrison observó a través de su periscopio de comandante, mientras explosiones estallaron a través de las playas de Saipán, como erupciones volcánicas. Cada proyectil de acorazado creó cráteres de 30 pies de diámetro y 20 pies de profundidad, lanzando escombros cientos de yardas en todas direcciones. ¡Dulce Madre de Dios! El cargador de Morrison susurró por el intercomunicador. Están convirtiendo toda la maldita isla en polvo. Morrison entendía lo que su cuadrilla no captó desde su perspectiva limitada. El bombardeo se veía devastador desde 15 millas mar adentro, pero los ingenieros japoneses habían diseñado sus búnkeres de concreto para sobrevivir todo excepto impactos directos de los cañones navales más pesados. La mayoría de posiciones defensivas sobrevivirían el bombardeo y emergerían listas para destruir fuerzas de aterrizaje americanas con fuego concentrado. Horas de mañana temprana. Preparen para lanzar embarcaciones de aterrizaje. Resonó a través del sistema de altavoces del LST-317. Los tanques de lastre masivos del buque se inundaron sistemáticamente. Bajando la popa,
hasta que agua del Pacífico se derramó en la cubierta de tanques. Morrison enganchó la transmisión de Colorado y se preparó para la fase más peligrosa de la operación. «Aquí vamos, Marines», anunció a su cuadrilla por el intercomunicador. «Mantengan esas armas cargadas y listas. Vigilen destellos de boca de cañón desde posiciones ocultas. Manténganse cerca de nuestra infantería cuando alcancemos la playa». El Sherman se sacudió hacia adelante mientras Morrison condujo por la rampa de proa del LST hacia 5 pies de Océano Pacífico. Agua de mar tibia se derramó alrededor del casco del tanque, pero los diéseles gemelos impermeabilizados continuaron funcionando suavemente. La costa se alzó 900 yardas adelante a través de niebla matutina y humo del bombardeo continuo. Inmediatamente, la artillería costera japonesa, que había sobrevivido el bombardeo, abrió fuego con precisión mortal. Projectiles de 120 milímetros estallaron alrededor de las embarcaciones de aterrizaje que se aproximaban como trombas de agua enormes. El LST-298 recibió un impacto directo a mitad del barco, estallando en llamas anaranjadas y humo negro. Los 4 Sherman a bordo se perdieron antes de que pudieran enganchar cualquier objetivo. Morrison condujo Colorado a través de agua cada vez menos profunda, manteniendo progreso hacia adelante constante mientras su conductor monitoreó temperatura de motor y presión de aceite. A través de su periscopio podía observar trazadores de ametralladora japonesa arqueando sobre su cabeza como luciérnagas letales. La infantería de Marines de las olas de asalto se abrazó a la arena, clavada por fuego cruzado devastador desde posiciones ocultas. Horas matutinas. Colorado alcanzó la línea de alta marea donde la arena se encontró con vegetación tropical. A través de su cúpula de comandante, Morrison podía ver claramente la primera posición defensiva japonesa. Un búnker de concreto reforzado con paredes de 4 pies de grosor y un cañón de 75 milímetros cubriendo toda la aproximación de playa. La voz del teniente Bale crepitó a través de la red de radio. «Colorado, eres nuestro tanque líder en la playa. Elimina ese búnker para que la infantería pueda avanzar tierra adentro. Usa munición explosiva para efecto máximo contra el concreto». Morrison giró la torreta hasta que el cañón de 75 milímetros apuntó directamente al puerto de disparo principal del búnker. A rango de 250 yardas con un objetivo estacionario, la precisión fue garantizada. La pregunta crítica fue si los proyectiles explosivos podrían penetrar concreto reforzado que había sido específicamente diseñado para resistir fuego naval. Morrison centró la mira de su artillero en el puerto de disparo del búnker japonés, mientras su cuadrilla completó preparativos de combate. La estructura de concreto dominó la aproximación de playa, su cañón de 75 milímetros, ya enganchando infantería de Marines con precisión devastadora. Las bajas americanas estaban montando rápidamente mientras los Marines permanecían clavados en la arena expuesta. «Artillero listo», reportó el cabo Johnson, su ojo presionado contra la mira telescópica. «Explosivo cargado, rango estimado 250 yardas». «Conducto alto», Morrison ordenó. «Cargador, prepárate para fuego rápido. Podríamos necesitar múltiples rondas para penetrar ese concreto». La suspensión del Sherman se asentó mientras el soldado O'Brien enganchó el freno de estacionamiento y cambió la transmisión a neutro. Colorado era ahora una pieza de artillería estacionaria de 30 y 1 toneladas con protección de blindaje, que podía resistir fuego de retorno japonés mientras entregaba golpes de precisión contra posiciones fortificadas. «Fuego», Morrison comandó. El cañón M3 de 75 milímetros
disparó con autoridad atronadora que resonó a través de toda la cabeza de playa. El tanque se balanceó hacia atrás contra su suspensión, mientras el proyectil explosivo de 15 libras cubrió 250 yardas en menos de un segundo, golpeando el puerto de disparo del búnker con energía cinética devastadora. El resultado fue inmediato y chocante para todos los que lo presenciaron. La estructura de concreto, diseñada para resistir bombardeo de artillería indirecto, no pudo resistir fuego directo de un cañón de tanque a rango a quemarropa. El proyectil explosivo penetró el puerto de disparo y detonó dentro del búnker, matando instantáneamente a la cuadrilla del cañón y destruyendo el cañón de 75 milímetros. ¡Jesucristo! El cargador de Morrison exclamó por el intercomunicador. Volamos esa cosa, completamente abierta. Pero Morrison ya estaba girando la torreta hacia el próximo objetivo. 2 búnkeres más comandaron las aproximaciones de playa con fuego de ametralladora entrelazado. La infantería de Marines permaneció clavada, incapaz de avanzar sin apoyo de tanque para eliminar las posiciones defensivas que habían sobrevivido el bombardeo naval. El impacto psicológico en defensores japoneses fue inmediato y devastador. El teniente coronel Goto, observando desde su puesto de comando, 600 yardas tierra adentro, observó sus defensas costeras cuidadosamente preparadas, siendo destruidas por armas que nunca había anticipado. Sus búnkeres de concreto, diseñados para detener proyectiles de acorazado, estaban siendo penetrados por cañones de tanque, disparando a rangos donde la precisión fue garantizada. Las comunicaciones de radio, a través de toda la red defensiva japonesa, crepitaron con reportes de pánico. Tanques pesados americanos están destruyendo nuestras posiciones con fuego directo. Búnkeres de defensa costera están siendo eliminados sistemáticamente. Soliciten apoyo antitanque inmediato. Goto se dio cuenta de que sus 18 meses de preparación defensiva habían estado basados en asunciones fundamentalmente incorrectas sobre capacidades americanas. Los tanques Sherman no eran solo armas de apoyo de infantería. Eran piezas de artillería móviles capaces de destruir cualquier fortificación a través de fuego directo preciso. Horas de media mañana. 3 Sherman adicionales de la compañía del teniente Bale alcanzaron la playa a pesar del fuego de artillería japonés continuo. China Gal, Cecilia y Angel se extendieron a través de la cabeza de playa, sus motores diésel gemelos rugiendo mientras escalaron el gradiente y comenzaron sistemáticamente destruyendo posiciones defensivas japonesas. Los Marines respondieron con coordinación táctica inmediata que había sido ensayada durante meses de entrenamiento. Escuadras de infantería que habían estado clavadas por más de 90 minutos comenzaron avanzando detrás de los tanques, usando protección de blindaje de 30 y 1 toneladas mientras proporcionaron seguridad cercana contra equipos antitanque japoneses. La coordinación de armas combinadas que dominaría la Guerra del Pacífico estaba siendo perfeccionada bajo condiciones de combate. Los tanques destruyeron búnkeres y eliminaron nidos de ametralladora. La infantería previno que soldados japoneses se aproximaran a tanques con minas magnéticas o cargas de mochila. La efectividad táctica fue multiplicativa en lugar de aditiva. El sargento de Estado Mayor, Kenji Nakamura, comandando un cañón antitanque japonés tipo 1 de 47 milímetros, observó los Sherman que se aproximaban con desesperación creciente. Su arma podía penetrar blindaje lateral Sherman a rangos bajo 400 yardas, pero los tanques americanos estaban avanzando directamente hacia su posición,
presentando su blindaje frontal más grueso. Rango 350 yardas. Su artillero reportó con ansiedad apenas controlada. Carga perforadora de blindaje, Nakamura ordenó. Apunta al frente de la torreta. Dispara cuando esté listo. El cañón antitanque disparó con crujido agudo que resonó a través del campo de batalla, pero el proyectil perforador de blindaje rebotó inofensivamente del blindaje frontal de Colorado. El impacto ni siquiera fue notado por la cuadrilla de Morrison mientras continuaron avanzando y enganchando objetivos. Señor, nuestro cañón es completamente ineficaz contra el blindaje frontal. El artillero de Nakamura reportó con pánico evidente en su voz. Nakamura entendió la realidad táctica inmediatamente. Su cañón antitanque, diseñado para detener tanques ligeros soviéticos T-26, era indefenso contra protección frontal Sherman. La doctrina defensiva japonesa nunca había anticipado este escenario, donde sus armas antitanque primarias eran completamente ineficaces. Determinado a cumplir su deber a pesar de imposibilidad táctica, Nakamura agarró minas antitanque magnéticas tipo 99 y se preparó para un ataque suicida contra las orugas de Colorado. Era la única técnica restante que podría inhabilitar blindaje americano. Morrison detectó movimiento en la vegetación de selva adelante, a través de su periscopio de comandante. Artillero del casco, infantería en los árboles, 10 en punto. Enganche con fuego de ametralladora. La ametralladora de 50 calibres del soldado Anderson parloteó con precisión mecánica, enviando corrientes de balas perforadoras de blindaje hacia la vegetación tropical. Nakamura murió antes de que pudiera aproximarse al tanque, su misión suicida desesperada, terminando en falla como tantos intentos antitanque japoneses. Para tarde de la mañana, los 4 tanques operacionales del teniente Bale habían destruido cada búnker japonés cubriendo las playas de aterrizaje primarias. La infantería de Marines avanzó tierra adentro detrás de los Sherman, encontrando solo resistencia dispersa de defensores desmoralizados. La cabeza de playa que los planificadores japoneses esperaron mantener por al menos 72 horas había caído en menos de 6 horas. La revolución táctica fue completa e innegable. Los tanques Sherman habían roto la doctrina defensiva japonesa tan completamente que futuras campañas del Pacífico seguirían la plantilla establecida en las playas de Saipán. El establecimiento exitoso de cabezas de playa americanas creó pánico inmediato a través de la estructura de comando japonés en Saipán. El teniente coronel Goto recibió reportes de inteligencia que parecieron contradecir leyes físicas. Los tanques americanos estaban destruyendo búnkeres de concreto reforzado que deberían haber resistido cualquier cosa excepto impactos directos de cañones de acorazado. Sus posiciones defensivas cuidadosamente preparadas estaban colapsando más rápido de lo que las reservas podían responder para contener el avance. Señor, su oficial de comunicaciones reportó con angustia obvia. Todas las posiciones de defensa costera en sectores 7 a 12 han caído silenciosas. Estamos recibiendo reportes de múltiples tanques americanos avanzando tierra adentro hacia el aeródromo. Goto estudió su mapa táctico con comprensión creciente del desastre que se desarrollaba. Sus cañones antitanque habían sido posicionados para enganchar tanques ligeros, no monstruos de 31 toneladas con blindaje, que era aparentemente inmune a armas japonesas. Su propia compañía de tanques fue diseñada para apoyo de infantería. No combate tanque versus tanque contra blindaje americano superior. Pero rendirse o retirarse no era opción bajo doctrina militar japonesa. El deber demandó luchar hasta la muerte, independientemente de imposibilidad táctica,
o desesperanza estratégica. Goto comprometería sus reservas en contraataques desesperados, esperando que números superiores y familiaridad con terreno local pudieran tener éxito donde preparación superior había fallado. Para las fuerzas americanas, el éxito táctico creó desafíos operacionales que no habían sido completamente anticipados. Los tanques Sherman habían demostrado ser devastadoramente efectivos contra fortificaciones japonesas, pero el consumo de combustible en condiciones tropicales, con operación de aire acondicionado continuo, excedió todos los estimados de planificación. Las operaciones de combate, a configuraciones de poder máximo, consumieron combustible diésel a tasas que amenazaron con superar capacidades de suministro. El teniente Bale condujo evaluación rápida del estatus de su compañía mientras mantenía impulso táctico. 4 tanques permanecieron operacionales con munición de cañón principal adecuada, pero los niveles de combustible estaban cayendo más rápido de lo anticipado. La munición de ametralladora estaba siendo consumida rápidamente durante enganches continuos con infantería japonesa intentando ataques de infiltración. Morrison. Bale radió a su comandante de tanque líder. ¿Cuál es tu situación de combustible? Necesitamos mantener presión en los japoneses antes de que puedan reorganizar sus defensas. Aproximadamente 3/4 de tanque restante, señor. Morrison respondió mientras escaneaba por objetivos a través de su periscopio. Tal vez 4 horas de operaciones de combate a tasas de consumo actuales. Las matemáticas tácticas estaban convirtiéndose en factores críticos en planificación operacional. Los tanques Sherman podían destruir cualquier posición defensiva japonesa, pero solo si mantenían suministros adecuados de combustible y municiones. La logística del Pacífico tuvo que evolucionar rápidamente para apoyar operaciones blindadas sostenidas a 6.000 millas de centros industriales americanos. Las operaciones de suministro de combustible requirieron improvisación inmediata. Los ingenieros de Marines comenzaron despejando rutas para camiones de combustible mientras el combate continuaba. Bombas de combustible portátiles y bidones Jerry fueron descargados directamente en las playas bajo fuego de artillería japonés continuo. La cola logística para operaciones blindadas estaba siendo establecida bajo condiciones de combate. Los procedimientos de evacuación médica también requirieron adaptación para operaciones de tanque. Los miembros de cuadrilla heridos necesitaron técnicas de extracción especializadas de compartimientos de combate estrechos. Las operaciones de recuperación de tanques demandaron equipo pesado que no había alcanzado aún la cabeza de playa. Las capacidades de mantenimiento y reparación fueron limitadas a lo que cuadrillas de tanque individuales podían realizar con herramientas orgánicas y piezas de repuesto. Tarde, 16 de junio. Los preparativos japoneses para contraataque desesperado revelaron la magnitud completa de superioridad tecnológica e industrial americana. El capitán Yamada reunió sus cuadrillas de tanques supervivientes para lo que todos entendían sería una misión suicida contra posiciones de cabeza de playa americanas que ahora eran defendidas por blindaje superior en posiciones preparadas. Los 34 tanques de Yamada habían sido reducidos a 30 vehículos operacionales después de ataques aéreos americanos y fuego de artillería de largo alcance habían destruido varios revestimientos. Su fuerza restante incluyó 20 tanques medios tipo 90 y 7 Chiha y 10 tanques ligeros tipo 90 y 5 Ha-Go, representando toda la reserva blindada de Japón en Saipan. La disparidad táctica fue matemáticamente brutal y psicológicamente devastadora. Los cañones Sherman de 75 milímetros podían penetrar blindaje de tanque japonés a rangos excediendo 1000 yardas.
Los cañones Chi-Ha de 47 milímetros no podían penetrar blindaje frontal Sherman a cualquier rango de combate práctico. No sería una batalla entre fuerzas equivalentes, sería ejecución mecánica de equipo inferior por armas superiores. Honorables comandantes de tanque, Yamada se dirigió a sus cuadrillas con dignidad, a pesar de su situación desesperanzada. Atacaremos al amanecer mañana, para conducir a los invasores americanos al mar. Sus tanques son poderosos y numerosos, pero nuestro espíritu de lucha superior y voluntad de sacrificar nuestras vidas lograrán la victoria para el emperador. La retórica no pudo disfrazar la realidad que comandantes de tanque experimentados entendieron perfectamente. La doctrina blindada japonesa había enfatizado velocidad y maniobrabilidad adecuada para luchar contra fuerzas chinas o apoyar ataques de infantería contra oponentes mal equipados. Contra tanques Sherman americanos con blindaje, poder de fuego, entrenamiento de cuadrilla y confiabilidad mecánica superiores, enfrentaron aniquilación. La inteligencia americana interceptó comunicaciones de radio japonesas, planeando el ataque de tanques a través de capacidades de inteligencia de señales que habían sido probadas decisivas desde Midway. El teniente Bale recibió advertencia avanzada del asalto que se aproximaba con satisfacción profesional. Los tanques Sherman habían sido diseñados específicamente para combate tanque versus tanque. Finalmente, enfrentarían su misión primaria destinada bajo condiciones tácticas ideales. Todos los comandantes de tanque, Bale transmitió en red de radio de compañía, ataque de blindaje enemigo, esperado antes del amanecer. Carguen munición perforadora de blindaje y preparen posiciones defensivas cubriendo aproximaciones del aeródromo. Esto es exactamente para lo que entrenamos durante 18 meses de preparación. El impacto psicológico a través de fuerzas japonesas en Saipan estaba volviéndose crítico para capacidades defensivas generales. Las tropas a quienes se les había dicho que sus fortificaciones eran inexpugnables, habían observado búnkeres de concreto disolverse bajo fuego de Sherman. Las virtudes militares tradicionales parecían irrelevantes contra superioridad tecnológica que hacía que el coraje individual fuera sin sentido. El alto mando japonés en Tokio recibió reportes de radio que contradijeron cada asunción fundamental sobre Guerra del Pacífico. Los tanques americanos no solo estaban alcanzando playas del Pacífico intactos, sino destruyendo sistemáticamente fortificaciones que habían requerido 18 meses construir. Toda la estrategia defensiva para el Pacífico Central estaba colapsando en tiempo real mientras llegaron reportes tácticos. El emperador Hirohito mismo recibió briefings sobre Saipan que describieron capacidades americanas que parecieron trascender entendimiento anterior de guerra. Si tanques de 30 y 1 toneladas podían ser transportados a través de 6.000 millas de océano y empleados efectivamente en operaciones anfibias, ¿qué otras capacidades tecnológicas poseía la industria americana? Las implicaciones estratégicas se extendieron mucho más allá de preocupaciones tácticas inmediatas. Los aeródromos de Saipan proporcionarían bases para superfortalezas B-29 capaces de alcanzar las islas natales de Japón. La capacidad industrial americana estaba proyectando poder militar decisivo a través de distancias globales, mientras mantenía líneas de suministro que fuerzas japonesas no podían interceptar efectivamente. Amanecer 17 de junio. El capitán Yamada condujo sus 30 tanques a través de oscuridad preamanecer hacia posiciones americanas, defendiendo el aeródromo Aslito, sabiendo que la mayoría de sus cuadrillas morirían dentro de la próxima hora. Sus tanques, tipo 90 y 7 Chi-Ha,
avanzaron en formación de línea extendida. Sus cañones de 47 milímetros cargados con proyectiles perforadores de blindaje que no podían penetrar blindaje frontal. Sherman bajo cualquier circunstancia táctica. Los tanques japoneses que avanzaban representaron no solo hardware militar, sino coraje humano, enfrentando probabilidades imposibles. Comandantes de tanque, como el sargento Hiroshi Tanaka, habían entrenado por 3 años, luchado en China y entendían las limitaciones de su equipo mejor que sus superiores. Avanzaron porque el deber demandó sacrificio, no porque el éxito táctico fuera posible. El sargento Morrison observó el blindaje japonés que se aproximaba a través del periscopio de comandante de Colorado, con respeto profesional mezclado con tristeza inevitable. A 1000 yardas, los tanques enemigos se veían patéticamente pequeños comparados con Sherman americanos. Su blindaje delgado y cañones inadecuados parecieron casi lamentables contra el poder de fuego que Morrison comandó. Artillero, objetivo tanque líder, rango 1000 yardas, Morrison ordenó con precisión calmada, perforador de blindaje cargado y listo. El cabo Johnson respondió, rastreando el tanque japonés a través de su mira telescópica. Fuego. El cañón de 75 milímetros disparó con autoridad devastadora que resonó a través de todo el complejo del aeródromo. El proyectil perforador de blindaje cubrió 1000 yardas en 1.2 segundos, golpeando el tanque de comando de Yamada con energía cinética tremenda que penetró el blindaje inadecuado del Chiha como papel. El tanque japonés explotó en llamas anaranjadas mientras su almacenamiento de municiones detonó en explosiones simpáticas. Yamada murió instantáneamente junto con su cuadrilla, su red de radiotáctica cayendo silenciosa y eliminando coordinación de comando para los tanques restantes. Sin control central, comandantes de tanque japoneses individuales continuaron avanzando según sus órdenes originales, presentando objetivos perfectos para artilleros americanos que habían entrenado extensivamente en tiro de precisión. El enganche se convirtió en destrucción sistemáticamente unilateral en lugar de maniobra táctica entre fuerzas equivalentes. El Colorado de Morrison destruyó 5 tanques japoneses durante el enganche. Chinagal destruyó 4 más. Cecilia y Angel dieron cuenta de tanques adicionales cada uno. Para plena luz del día, 28 tanques japoneses yacían ardiendo a través del aeródromo Aslito. Solo 2 tanques Chiha escaparon, sus cuadrillas abandonando vehículos dañados en lugar de enfrentar muerte cierta. Las cuadrillas de tanque americanos reportaron el enganche con satisfacción profesional, pero sin celebración o triunfalismo. Los tanquistas japoneses habían demostrado coraje excepcional, avanzando contra probabilidades imposibles, en lugar de retirarse cuando el éxito táctico se volvió imposible. Su sacrificio mereció respeto aún de enemigos que los habían destruido. El costo humano se extendió mucho más allá de destrucción mecánica. La compañía de tanques de Yamada representó meses de entrenamiento intensivo y equipo irreemplazable que Japón ya no podía reemplazar. Más críticamente, su eliminación removió la única reserva móvil de Saipan capaz de contraatacar operaciones de avance americanas. El teniente Bale sometió su reporte post-acción con atención meticulosa a detalles técnicos mientras reconoció el coraje de oponentes japoneses. Las cuadrillas de tanque enemigo demostraron valentía excepcional y disciplina táctica a pesar de enfrentar desventajas abrumadoras en equipo y poder de fuego. Su voluntad de continuar atacando bajo condiciones desesperanzadas merece reconocimiento.
La batalla de tanques confirmó superioridad tecnológica americana en cada categoría medible: protección de blindaje, poder de fuego, entrenamiento de cuadrilla, confiabilidad mecánica y doctrina táctica. La guerra blindada del Pacífico sería caracterizada por dominación tecnológica unilateral en lugar de maniobra táctica entre fuerzas equivalentes. Para fuerzas japonesas supervivientes en Saipán, la destrucción de su reserva blindada marcó el comienzo de derrota inevitable. La infantería luchando desde posiciones fijas podía retrasar avances americanos, pero no podía prevenir falla táctica final cuando enfrentó equipos de armas combinadas con apoyo logístico ilimitado. La destrucción completa de fuerzas blindadas japonesas en Saipán envió ondas de choque a través del cuartel general imperial en Tokio, que reverberaron a través del liderazgo militar y político de Japón. Los reportes de inteligencia describieron tanques americanos destruyendo sistemáticamente fortificaciones que se suponía representaran las posiciones defensivas más fuertes en el teatro del Pacífico fuera de las islas natales japonesas. Mismas. El emperador Hirohito recibió briefings personales sobre la batalla que describieron capacidades americanas que parecieron trascender entendimiento anterior de guerra moderna. Tanques de 31 toneladas transportados a través de 6.000 millas de océano, apoyados por suministros ilimitados de municiones y combustible, operando con confiabilidad mecánica que excedió expectativas japonesas basadas en sus propias limitaciones industriales. El primer ministro y ministro de Guerra General Hideki Tojo enfrentó realidad estratégica que contradijo cada asunción fundamental sobre capacidades defensivas de Japón. Las fortificaciones de isla ya no podían imponer costos prohibitivos en operaciones anfibias americanas. La estrategia defensiva que se suponía haría invasión demasiado cara para tolerancia política americana había colapsado completamente durante su primera prueba mayor. El impacto psicológico en moral civil japonés fue igualmente devastador cuando sensores gubernamentales ya no pudieron ocultar la magnitud de la derrota. La caída de Saipán colocaría a Tokio mismo dentro del rango de bombarderos estratégicos B-29. La guerra que se suponía permanecería seguramente distante estaba aproximándose a las islas natales de Japón, con capacidades tecnológicas que la industria japonesa no podía igualar. Los planificadores estratégicos americanos entendieron inmediatamente que los tanques Sherman habían revolucionado la guerra del Pacífico, con implicaciones extendiéndose mucho más allá del éxito táctico inmediato. Las islas que habrían requerido meses de lucha sangrienta de infantería, ahora podían ser aseguradas en semanas a través de coordinación, tanque-infantería apoyada por capacidades logísticas abrumadoras. El almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, recibió reportes de batalla que excedieron sus proyecciones más optimistas para bajas americanas y cronograma operacional. Los tanques Sherman habían roto la doctrina defensiva japonesa tan completamente que futuras campañas de islas podrían seguir plantillas probadas en lugar de requerir preparación extensiva para desafíos tácticos desconocidos. Las implicaciones industriales fueron igualmente significativas para planificación estratégica a largo plazo. América estaba produciendo tanques Sherman a tasas mensuales, excediendo la producción total de tanques en tiempo de guerra de Japón, mientras simultáneamente transportándolos a través de distancias globales a campos de batalla remotos. La capacidad manufacturera japonesa no podía competir con producción americana, aun cuando luchaba en líneas interiores, cerca de centros industriales. Mientras tanto, la simultánea batalla del mar de Filipinas
estaba destruyendo permanentemente la aviación de portaaviones japonesa. El Grupo de Tarea 58 del almirante Raymond Spruance hundió 3 portaaviones japoneses y destruyó más de 400 aviones en lo que se conoció como la Gran Caza de Pavos de las Marianas. Japón perdió la habilidad de conducir operaciones navales ofensivas, mientras fuerzas americanas demostraron que podían proyectar poder decisivo en cualquier lugar del Pacífico. La doctrina antitanque japonesa requirió revisión fundamental que tiempo y recursos disponibles hicieron imposible. Los cañones de 47 milímetros efectivos contra blindaje soviético eran indefensos contra protección frontal Sherman. El desarrollo de nuevas armas requeriría capacidad industrial que Japón estaba comprometiendo a construcción de aviones y naval para defensa de la patria. Las implicaciones de bombardeo estratégico fueron inmediatas y aterradoras para el liderazgo japonés. Los bombarderos B-29, operando desde Saipan, podían alcanzar cada ciudad japonesa mayor y centro industrial. La doctrina de bombardeo estratégico americano enfatizó destruir moral civil a través de bombardeo de áreas urbanas, prometiendo devastación que las defensas aéreas japonesas no podían prevenir. El Comando de Bombarderos 21 del general Curtis LeMay eventualmente conduciría la campaña de bombardeo estratégico más destructiva en la historia desde bases de las Marianas, culminando en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Los tanques Sherman, que aseguraron las playas de Saipan, hicieron posible el bombardeo estratégico que forzó la rendición de Japón. El gobierno de Tojo colapsó dentro de semanas de la caída de Saipan. El primer ministro, que había prometido victoria decisiva, se encontró incapaz de explicar cómo la capacidad industrial americana podía transportar blindaje pesado a través de distancias oceánicas mientras mantenía cadenas de suministro complejas que fuerzas japonesas no podían interceptar. Su renuncia marcó el comienzo de la aceptación de Japón de que la guerra estaba perdida. El debut del tanque Sherman en el Pacífico estableció patrones de dominación tecnológica americana que caracterizarían la guerra por décadas, más allá de la Segunda Guerra Mundial. La combinación de protección de blindaje, poder de fuego, confiabilidad mecánica y sostenibilidad logística creó superioridad de campo de batalla que fuerzas enemigas no podían superar a través de habilidad táctica o coraje individual solamente. Las técnicas de coordinación de armas combinadas perfeccionadas en Saipan se convirtieron en doctrina estándar a través del resto de la Guerra del Pacífico e influenciaron pensamiento militar americano a través del conflicto coreano y más allá. La infantería avanzó detrás de tanques, usando protección de blindaje, mientras proporcionó seguridad de rango cercano contra equipos antitanque. Los tanques destruyeron fortificaciones mientras la infantería eliminó amenazas ocultas. La sinergia táctica maximizó exponencialmente la efectividad de ambos sistemas de armas. Las adaptaciones defensivas japonesas enfatizaron posiciones antitanque ocultas, ataques suicidas y dispositivos explosivos improvisados en lugar de fortificaciones tradicionales. Estas técnicas requirieron tropas abandonar posiciones preparadas, haciéndolas vulnerables a bombardeo de artillería y apoyo aéreo cercano. Los tanques Sherman habían forzado cambios tácticos que debilitaron sistemáticamente capacidades defensivas japonesas generales. Las lecciones industriales resonaron a través de planificación de defensa americana por el resto del siglo XX. La capacidad manufacturera que podía producir sistemas de armas en cantidades abrumadoras mientras mantenía líneas de suministro globales, creó ventajas decisivas que innovación táctica solamente no podía superar.
El Sherman representó guerra industrial americana en su más efectiva y sostenible. La logística del Pacífico evolucionó para apoyar operaciones blindadas complejas a través de distancias oceánicas que nunca habían sido intentadas en historia militar. Los suministros de combustible, reservas de municiones, inventarios de piezas de repuesto y capacidades de mantenimiento lograron sofisticación sin precedentes. La habilidad de sostener equipo pesado miles de millas de centros industriales demostró supremacía logística que se convirtió en fundamental para presencia militar global americana. La doctrina de entrenamiento enfatizó mantenimiento mecánico tanto como empleo táctico a través de fuerzas blindadas americanas. Los tanques Sherman lograron tasas de disponibilidad operacional excediendo 90% durante campañas del Pacífico a través de atención meticulosa a mantenimiento preventivo y entrenamiento de cuadrilla. La confiabilidad mecánica se convirtió en factor decisivo en operaciones de combate sostenidas, donde fallas de equipo significaron falla de misión. El impacto psicológico en fuerzas enemigas se convirtió en característica permanente de doctrina militar americana. Las tropas, enfrentando superioridad tecnológica que hizo virtudes militares tradicionales inadecuadas, experimentaron colapso de moral que afectó rendimiento táctico más allá de cálculos simples de poder de fuego. La invulnerabilidad del Sherman a armas antitanque japonesas creó dominación psicológica que amplificó ventajas tácticas. Los sistemas de comunicación telefónica tanque-infantería desarrollados durante operaciones del Pacífico se convirtieron en equipo estándar a través de unidades de blindaje americanas. Los soldados de infantería podían coordinar directamente con comandantes de tanque a través de sistemas telefónicos externos, habilitando coordinación táctica precisa que maximizó efectividad de armas combinadas, mientras minimizó incidentes de fuego amigo. Las modificaciones especializadas de tanque para condiciones del Pacífico influenciaron desarrollo de blindaje a través del conflicto coreano y de Vietnam. Las técnicas de impermeabilización, adaptaciones de clima tropical y modificaciones de almacenamiento de municiones se convirtieron en características estándar en diseños de tanque americanos subsecuentes. La adaptabilidad del Sherman a condiciones ambientales extremas estableció principios de diseño que continuaron por décadas. Las variantes de tanque lanzallamas, desarrolladas específicamente para guerra de búnker del Pacífico, demostraron ser devastadoramente efectivas contra posiciones de cueva japonesas en Iwo Jima y Okinawa. El M4A3A3 Zippo podía proyectar napalm hasta 150 yardas, alcanzando profundo en sistemas de cueva que eran inmunes a armas convencionales. Estos vehículos especializados representaron adaptación tecnológica que dio a fuerzas americanas capacidades decisivas contra posiciones preparadas. La batalla de Saipan duró 25 días y cobró aproximadamente 46,000 bajas militares, más miles de muertes civiles, pero su resultado estratégico fue determinado durante las primeras 6 horas cuando tanques Sherman destruyeron sistemáticamente defensas costeras japonesas que habían requerido 18 meses construir. Esos monstruos de acero de 31 toneladas rodando hacia playas del Pacífico representaron mucho más que hardware militar. Encarnaron capacidad industrial americana, proyectando poder decisivo a través de distancias globales que ninguna otra nación podía igualar. Los defensores japoneses que habían construido fortificaciones supuestamente inexpugnables observaron sus búnkeres de concreto disolverse bajo fuego de 75 milímetros entregado con precisión que hizo resistencia fútil. Guerreros entrenados en tradiciones milenarias de coraje individual enfrentaron superioridad tecnológica que hizo valor personal irrelevante.
El conflicto eterno entre determinación humana y capacidad mecánica fue decidido por producción industrial americana. El teniente coronel Goto murió en su búnker de comando el 9 de julio, cuando resistencia organizada colapsó, eligiendo muerte sobre rendición a pesar de desesperanza táctica. Su transmisión de radio final a Tokio describió la transformación fundamental de guerra. La capacidad industrial americana excede nuestra habilidad de contrarrestar a través de métodos militares tradicionales. Recomiendan desarrollo inmediato de nueva doctrina defensiva basada en realidad tecnológica en lugar de espíritu de lucha. El sargento Morrison sobrevivió la Guerra del Pacífico y regresó a Detroit, donde resumió trabajo en la industria automotriz que había producido su tanque Sherman. Raramente discutió experiencias de combate con familia o amigos, pero mantuvo fotografías detalladas de Colorado, destruyendo fortificaciones japonesas. Esos tanques, dijo a sus hijos décadas después, representaron todo lo que hizo que América fuera diferente de cada otro país en el mundo. Las consecuencias estratégicas se extendieron mucho más allá de la conquista de Saipán para abarcar la transformación completa de guerra global. Los bombarderos B-29 americanos operando desde aeródromos capturados condujeron la campaña de bombardeo estratégico más destructiva en la historia, culminando en ataques atómicos que forzaron rendición japonesa. Los tanques Sherman que aseguraron esos aeródromos hicieron posible el bombardeo estratégico que terminó la Guerra del Pacífico. El anuncio de rendición del emperador Hirohito el 15 de agosto de 1945 específicamente citó una nueva y más cruel bomba, pero las armas atómicas fueron meramente la culminación de superioridad tecnológica americana, que había sido demostrada 15 meses antes en las playas de Saipán. La capacidad industrial que podía transportar blindaje pesado a través de distancias oceánicas mientras mantenía cadenas de suministro complejas, representó capacidades que Japón simplemente no podía igualar a través de espíritu de lucha superior o innovación táctica. El sacrificio del capitán Yamada, junto con sus cuadrillas de tanque, representó la tragedia de coraje, confrontando probabilidades imposibles. Los tanquistas japoneses que avanzaron contra posiciones Sherman sabían que su equipo era inadecuado y su situación táctica desesperanzada, pero el deber demandó esfuerzo máximo independientemente del resultado probable. Su destrucción ilustró el costo humano cuando virtudes militares tradicionales encontraron guerra de era industrial. El servicio del tanque Sherman en el Pacífico demostró conclusivamente que guerra moderna se había convertido fundamentalmente industrial en lugar de puramente táctica en naturaleza. Las capacidades superiores de manufactura, transporte y logística determinaron resultados de campo de batalla más decisivamente que virtudes militares tradicionales de coraje, entrenamiento y habilidad táctica. La tecnología no eliminó factores humanos, pero creó ventajas decisivas que excelencia individual no podía superar. La complejidad moral de guerra tecnológica perturbó a algunos participantes americanos por décadas después. Los escritos postguerra del teniente Bale reconocieron que fuerzas japonesas habían demostrado coraje excepcional mientras lucharon con equipo inadecuado contra probabilidades abrumadoras. Respetamos a nuestros enemigos como soldados, escribió, pero entendimos que capacidad industrial en lugar de virtud individual determinaría el resultado de la guerra. Cuando fuerzas de ocupación aliadas aterrizaron en las islas natales de Japón en septiembre de 1945, emplearon muchos de los mismos tanques Sherman
que habían demostrado primero superioridad blindada americana en las playas de Saipán. La confiabilidad mecánica que había sostenido operaciones del Pacífico a través de miles de millas y meses de combate tropical continuó a través de deberes de ocupación hasta que nuevas amenazas internacionales requirieron nuevas soluciones tecnológicas. La era de dominación tecnológica americana en guerra global había sido establecida irrevocablemente en esas playas del Pacífico donde tanques Sherman demostraron primero que supremacía industrial podía proyectar poder militar decisivo a punto elegarme. A través de cualquier distancia. La historia mundial giró sobre la confiabilidad mecánica de motores diésel gemelos y la capacidad de penetración de blindaje de cañones de 75 milímetros operados por jóvenes americanos que entendían que la capacidad industrial de su nación representó el arma militar definitiva de la era moderna.